mi nombre es Elizabeth Parra, un saludo desde la B, Arquitectura más Bioclimática. Hoy vamos a ver cómo graficar y analizar datos de variables ambientales a través del componente Ladybug. Ya tengo aquí iniciado el Rhino, el Grasshopper. Lo que vamos a hacer es pasarnos a la barra de Ladybug y a sacar la mariquita al canvas para llamar todos los demás componentes. Vamos a iniciar entonces llamando este componente llamado import EPW. Lo que podemos ver en este componente es que tiene únicamente o requiere únicamente un dato de entrada y tiene como dato de salidas las variables ambientales que componen un archivo climático. Si nos paramos sobre este título sin hacer clic, podemos leer qué es lo que necesita o qué está pidiendo ese input para funcionar. En este caso es un componente llamado FilePath que puede cargar un archivo con extensión .epw. Vamos entonces a buscarlo, doble clic en el tablero y vamos a buscar este nombre. Vamos a conectarlo. En este caso aparece todo naranja porque está correctamente conectado, pero aún no tiene información corriendo a través del flujo del algoritmo. No hemos cargado un archivo climático, entonces vamos a hacer esto. Vamos a pararnos en este componente, clic derecho, Select One Existing File. Esto va a abrir una carpeta en nuestro ordenador. Aquí nos podemos desplazar para buscar el archivo climático donde lo tengamos. Yo previamente descargué uno de la ciudad de Armenia y voy a seleccionar entonces la extensión que tiene en la configuración .epw, no los demás formatos. Vamos a darle a abrir. Él se va a demorar unos segunditos cargando y cuando esté gris significa que cargó correctamente. Voy a sacar entonces un panel para leer qué hay del lado derecho del componente o del output. Podemos ver aquí entonces que cargó exitosamente. Podemos ver datos como la latitud, la longitud, la zona horaria o la elevación y podemos ver ya los fenómenos ambientales. Vemos entonces aquí la ciudad, en este caso es la temperatura de bulbo seco o exterior, tomada en grados Celsius, con datos cada hora que inician el mes 1 del día 1 de la hora 1 y terminan en el mes 12 del día 31 de la hora 24. Vemos entonces que aquí empiezan los datos y si lo desplegamos encontramos que hay 8760 datos, es decir, uno por cada hora del año, igual de cada uno de los fenómenos, de humedad relativa, de velocidad de dirección del viento, etc. Este va a ser la base para diferentes algoritmos. Vamos entonces a graficarlo. Voy a ir a este grupo 2 y voy a sacar este componente que se llama 3D Chart. En este componente el único dato de entrada que es obligatorio, es decir, que tiene únicamente guión bajo antes, es este primero que se llama Input Data. Y si nos paramos sobre él, dice que él pide una lista de datos que graficar. Cada uno de estos fenómenos es una lista de datos, es decir, que cumple la condición. Entonces voy a conectar esta primera temperatura con este dato. Él se va a demorar un momento graficando y ya lo vamos a poder ver en Rhino. Cuando está listo, todos los componentes deben aparecer entonces grises. Voy a dividir la pantalla en dos y podemos ver que ya tenemos entonces cargada nuestra gráfica de temperatura exterior hora a hora durante un año. Si cargamos, por ejemplo, la humedad relativa con Shift sostenido para que aparezca el más y lo conectamos aquí, lo que va a hacer entonces este componente es que inmediatamente debajo va a ser una gráfica, en este caso de humedad relativa. A esto le podemos cambiar la fuente, el color, la forma, etcétera, que lo vamos a ver en otros videos. Por ahora voy a desconectar la humedad relativa y voy a hacer una aplicación 3D de esta gráfica. En este momento la estamos viendo de forma plana. Vamos a ir a la perspectiva y voy a modificar estas escalas que las podemos modificar en los ejes para cambiar el ancho de X, de Y o de la elevación en Z. En este caso esta es la que voy a cambiar, voy a poner un 2. Se va a demorar unos segundos mientras cambia la elevación en Z de la gráfica.
y aquí podemos ver el resultado. Podemos ver entonces cada uno de esos píxeles con una elevación o cambiando la escala en el eje Z. Esto nos puede servir dependiendo de lo que estemos queriendo mostrar o identificar. Lo desconecté para volver a tener esta imagen en planta y para finalizar les voy a mostrar este input de este componente que nos permite dar una condición. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, como le dice aquí en el ejemplo, que A sea mayor que 25, es decir, conserve los datos mayores a 25 o menores a 20 o a 19, incluso se podría dar una condición mixta. En este caso entonces vamos a decir que A es que conserve los menores a 20. Esa va a ser nuestra condición. Vamos entonces a conectarlo acá. ¿Qué hizo entonces el programa? Nos dejó todos los datos de la gráfica, cada uno de los píxeles correspondientes a una hora que estaban por debajo de los 20 grados Celsius, como lo podemos ver aquí en la escala. Esto nos permitiría entonces encontrar periodos, horas críticas, saber gráficamente cuándo un proyecto va a estar dentro de la zona de confort o no va a estar dentro de la zona de confort y ya con base en esto tomar decisiones. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos la próxima.